Tal y como le habíamos informado, está con nosotros José Dantes Díaz, quien es el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado. Es un placer, José, tenerte por acá. Gracias. Estamos detrás para mí es el placer, de José. Mucho gusto, Luis, hombre. ¿qué tal? Detrás de él para que tú hicieras el honor de acompañarnos aquí sábado en la noche, ¿no? Para mí es más que un privilegio estar aquí con ustedes hoy sábado en la noche. Sí, yo le dije antes que él entró también dentro de ese grupo, ¿verdad? Directo para nosotros, de que nos van a ver siempre los sábados en la noche porque ahí no nos permiten salir sus esposas. Así es, así es. Yo sé que los políticos que también llegan cansados se quedan a mirar. Claro. Así es, así bueno, es. Gracias a ustedes. Vamos a hablar, este es un tema muy importante y que se empieza a dar a conocer sobre cuáles son las responsabilidades, las atribuciones que tiene la comisión. Una institución o una dirección ejecutiva, bueno, vamos a decir una institución, ¿no? Así es. De reciente creación, apenas en el año 2012, y empieza a operar en el año 2013, ¿no? Así es. Ya a finales del año 2012. Entonces tú pasas a ser el director ejecutivo de esta comisión. Así es. Vamos a hablar de la finalidad de la comisión, cuáles son sus responsabilidades y de quiénes constituyen esta comisión. Sí, bueno, antes que todo, gracias nuevamente por la invitación a su tan visto programa. Pues miren, todo esto surge de la gran preocupación que tiene el presidente Medina de haber diagnosticado que en nuestro país existía un problema de extralegalidad de la tierra. O sea, falta de títulos de los terrenos, no solo de propiedad privada, de gente que han ocupado predios durante muchos años, sino del Estado mismo. Y asentamientos también. Y de los asentamientos que el Estado fue creando a lo largo de muchísimas décadas. Y fruto de un estudio del 2006 que hizo el Instituto para la Libertad y para la Democracia de don Hernando de Soto, se determinó que gran parte de la ¿Es una iniciativa privada o...? Fue una iniciativa del BID realmente, que mandó a hacer un estudio en varios países y en el caso nuestro tocó también. Y hace 10 años de eso fue en el año 2006. Hace 10 años se diagnosticó que cerca del 56% de la superficie total de nuestro país era extralegal. ¿Qué quiere decir eso? 56%. ¿Qué quiere esto significar? Que el 56% de las tierras o no tienen un título o tienen un título precario. Entiéndase, una carta constancia o un título que no ha sido deslindado y actualizado. Todo esto tiene una serie de repercusiones, no solamente sociales, no solamente repercusiones legales, sino financieras también. Y de ahí que el presidente Medina, consciente de eso, creara la Comisión de Titulación con la finalidad de crear las políticas y las estrategias tendentes a buscarle la fórmula definitiva para disminuir este tema de la extralegalidad, de la tenencia de la tierra, de ese 56%. Pero principalmente en los proyectos del Estado, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, hay una serie de funciones dentro de esta misma comisión, pero la principal es implementar un plan de titulación masiva que abarque todos los proyectos del Estado, tanto de las viviendas sociales como los de la reforma agraria. Porque como ustedes saben, desde el año 62 para acá, se fueron creando asentamientos campesinos, ¿no? La reforma agraria. Exacto, que al día de hoy son más de 517. En 62 años, o sea, en 53 años, del 62 para acá, se han asentado cerca de 115,000 parceleros. 115,000 parceleros en las 31 provincias, de los cuales menos de un 15% tienen un título definitivo. ¿Qué quiere esto significar? Que de 115,000 gente que se han asentado en 53 años, solo 11,000 personas tienen un título definitivo de sus parcelas. O sea, que es grave la situación realmente. Totalmente. Tanto en el campo, pero cuando vamos a los predios de las zonas o de los cascos urbanos, es mucho más grave toda esta problemática. Porque nos dimos cuenta sobre la base de ese estudio de hace 10 años, o sea que es mucho más grave ya, 1.8 millones de predios urbanos eran extralegales. Pero ese 1.8 te representaba el 85% del total de predios urbanos del país.
Y cuando tú sumas ese Cuando capital hablamos de muerto, predio, para que la gente pueda entenderlo. Dice, predio es una 1.8 porción de tierra. Una porción de terreno que está ocupada por alguien. Por alguien, exactamente. Entonces el 1.8... 1.8 millones de 1.8 predios millones. urbanos, o sea, en los cascos urbanos ¿Qué son extralegales. ¿Qué porcentaje significa? 85% de todos los predios del país. Wow, 85% de la parte urbana. De la parte urbana. Pero cuando tú vas al aspecto financiero, o sea, del costo que eso tiene, ¿no? De cuánto te cuesta cada porción de ese terreno, lo que le hemos llamado el capital muerto, o lo que el doctor de Soto le ha llamado un capital muerto que existe en esos terrenos, pero que tú no se lo puedes extraer porque no cuentas con un título. En los predios urbanos era cerca de 25 mil millones de dólares, mientras que en el campo se diagnosticó 1.1 millón de hectáreas de tierras del campo extralegales, ascendente a 3.8 millones, miles de millones de dólares. O sea, cerca de 30 mil millones de dólares estaban fuera de la economía formal por falta de titulación. De ahí que el presidente, muy conocedor de todo esto, haya creado la comisión para buscar una solución definitiva a este problema que data desde hace más de 50 años. Ojo, esto no es un tema de 5 o 10 años. Él está claro que esto es un tema que se resuelve a largo plazo, pero que hasta este momento, hasta la creación de esta comisión, no existía una política pública clara y una voluntad firme del Estado para enfrentar toda esta problemática. ¿Fue como una propuesta de campaña? Sí, claro que sí. Un compromiso que un hizo. compromiso de poder titular todos los terrenos del campo y todos los asentamientos que haya creado el Estado. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí debemos diferenciar de lo que son los asentamientos del campo y los de las ciudades. ¿Cuáles son esos? Los sectores que por una u otra causa fueron reubicados de una zona a otra por una gran obra pública que se había construido, por ejemplo, cuando el mismo presidente Balaguer, las principales carreteras, ¿no? Las principales obras públicas se intervenían a un sitio X y toda esa población se reubicaba a otro sitio. ¿Qué pasaba con ese asentamiento que el Estado había mandado para otro sitio? Que simplemente los asentaba físicamente, pero no concluía con ese proceso de dotarles de un título de propiedad que garantizara... Aparte, tú dices la que se desalojaban, pero también todos los proyectos habitacionales que se construyeron durante la época y después. Claro. O sea, cuando vamos ahí al tema de los apartamentos, hay más de 60.000 apartamentos del Estado que han sido construidos desde el 66 para acá que no tienen títulos de propiedad. Que esa es otra de las áreas en las que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con los apartamentos? Que muchos de esos proyectos han sido construidos, han sido levantados en tierra de propiedad privada. Y el Estado, antes de poder titular, tiene que indemnizar a los dueños de esos terrenos. Por vía de consecuencia, ¿qué hemos hecho frente a este panorama tan complejo? Bueno, nos hemos focalizado en los proyectos del Estado que son menos complejos, o sea, que tienen menos obstáculos legales en ese sentido. Y estamos trabajando en asentamientos del IAD, estamos trabajando en asentamientos en tierras del CEA, en los apartamentos del INVI, y en los apartamentos de bienes nacionales que fueron construidos sobre tierras del Estado. Porque aquí lo más grave que hay con respecto a los apartamentos es que de un diagnóstico que hizo Bienes Nacionales hace 2 años, para poder determinar cuál era la cantidad de apartamentos sin titulación, y ahí es donde nosotros llegamos a esa cifra de más de 60.000, el 86% está sobre tierra de propiedad privada. ¿Qué quiere esto decir? Que el 86% de esos 60.000 no pueden ser titulados hasta que el Estado no indemnice, como manda la Constitución, a los dueños de esos terrenos. Por lo que nos estamos focalizando a los que sí fueron construidos sobre tierras del Estado Dominicano. Y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo porque si realmente tomamos en cuenta que en el campo, en 53 años solo se habían titulado 11.000 personas. En 6 meses, la Comisión de Titulación, liderando todo este proceso con el IAD como dueño de los terrenos, pero quien hace todo el proceso es la Comisión de Titulación, ya vamos por más de 9.000 parceleros titulados.
O sea, en 6 meses nosotros hemos hecho prácticamente el 100% de lo que se había hecho con los parceleros en 53 años. Y si lo comparamos entonces con el Plan Nacional de Titulación que se planteó la comisión, ¿sí? Ustedes planificaron, ¿verdad?, todos los aspectos que iban a realizar. Sí. ¿Hasta dónde se ha cumplido este plan? Se ha ido cumpliendo. ¿En qué dimensión? ¿En qué dimensión se ha ido cumpliendo? Vuelvo y digo, cuando vimos cuál era la magnitud de la problemática, ¿no? Y los obstáculos tanto de índole legal como institucionales que hay, como financieros también, por ejemplo, te hablo de casos que hay que buscar miles de millones de pesos para tú poder transferir esas tierras al Estado. Lo que hicimos fue reenfocarnos a los proyectos que sí podemos titular. Y de ahí hemos ido sacando las prioridades con metas intermedias por cada año. Por ejemplo, para el 2015 nos planteamos titular 10.000 nuevos inmuebles. ¿Con cuánto se finalizó? Con 13.607. O sea, que superamos los 10.000 que teníamos contemplado. Y para este año, lo que hemos proyectado es al primer semestre, o sea, a junio de este año, 10.000 nuevos inmuebles más, y al mes de diciembre concluir con 40.000 en total. Este año concluir con 40.000. Con 40.000 inmuebles. Más, con 13.000, serían con 27.000 más. Exactamente. Sin embargo, manejo aquí un dato, sí, que la meta del presidente Danilo Medina es titular 150.000 nuevos inmuebles en 4 años. En los 4 años. No podrá cumplirse. No. De tal manera que la primera meta eran 20.000 en el primer año. Eran 20.000 en el primer año. Y hasta ahora ustedes son 13.000. Claro, lo que pasa es que hay un tema. La meta que se propuso para el 2013 de 20.000 estuvo focalizada hacia unos proyectos que se trabajaron, pero que recuerden que ese año fue un año de austeridad fiscal y no hubo asignación presupuestaria, por lo que no fue posible cumplir con eso, porque no hubo presupuesto suficiente para llevar a cabo los trabajos. ¿Qué conlleva hacer un trabajo de deslinde en términos catastrales de una parcela o de una porción? Usted contratar a un agrimensor, a un topógrafo, a una brigada técnica, que dependiendo del tamaño de su parcela o de su solar, le puede cobrar 30, 40, 50, hasta 70.000 pesos, y en la instrumentación legal de los expedientes andan por 30 o 40.000 pesos más. O sea que cada proceso de eso, cada gente debería de pagar cerca de 100 a 120 mil pesos. ¿Podrías entonces tú evaluarnos ahí, Dantes, sí, los impedimentos que ustedes han encontrado que sean relevantes y puedan explicar ese atraso en el desarrollo del plan? Vamos a hacer la pausa y que nos lo explique Luis después de la pausa. Vamos a hacer la Perfecto. pausa Claro ahora. sí. Claro que sí. Y yo creo que este es interesantísimo tema, que faltará programa para trabajar, es para complejo, que la gente pueda edificarse de lo que está haciendo la comisión. Así hacemos la pausa. Claro que sí. Con esta interesante con las uñas que conversación. Así es. Continuamos conversando con José Dantes. Luis, tú te quedabas en una pregunta a hacer la pausa. Sí, hay estos cuestionamientos en el aspecto de cómo se estableció un plan. En ese sentido, hay dudas de que ese plan se pueda llevar a cabo, y se entienden que hay una serie de obstáculos, de aspectos que no han permitido, ¿verdad?, que se haya desarrollado, que se haya implementado a la velocidad en que se planificó. Entonces, la pregunta que le formulaba antes en ese sentido, ¿cuáles fueron esas dificultades en términos puntuales? No hablaste del presupuesto, claro, fíjate, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los otros elementos? Fíjate algo, en todo proyecto, cuando alguien lo formula, hace una proyección, ¿no?, de cuál será la meta de ese proyecto, y tú comienzas a trabajar en función de esa meta. En el transcurso te van surgiendo ciertos obstáculos que te pueden retrasar esa meta. Eso no significa que tú no la vayas a cumplir. Lo único que tú no la vas a cumplir quizás en el tiempo que tú lo proyectaste. Y es lo que ha estado pasando en este caso, lo que estuvo pasando. La meta presidencial fue poder titular 150.000 inmuebles en 4 años. Correctamente. ¿Qué pasa? 20.000 en el primero. Y va a terminar en 40.000. Y vamos a acabar con 40.000 inmuebles. Correcto. La comisión la crean a finales del 2012. Bien. Sí. Y empieza a no opera hasta mediados del 13.
Cuando entra en el 13, entra en un año que hay una austeridad fiscal y que no se asigna presupuesto, porque los presupuestos estaban asignados a los principales, a los grandes temas nacionales, el 4% para la educación, la salud, todo esto, ¿no? Y a partir de ahí fue que se comenzó a hacer el diagnóstico real de la situación de la extralegalidad. Y pero 2 años. ¿Cómo? Perdieron 2 años. Exactamente. No que perdimos, invertimos 2 años en tratar de recopilar toda la información histórica, que es otra de las grandes falencias que hay aquí, que es que las instituciones miembros de la Comisión, Bienes Nacionales, el CEA, IAD, el INVI, Catastro Nacional, no tienen en sus archivos los documentos históricos, los planos de los proyectos de apartamentos, la lista de los beneficiarios, los planos de las parcelas, y todo eso hay que construirlo. No existe. Cuando y esas son las instituciones que trabajan contigo. Exacto. Esos son los miembros de la comisión. Esas son los que forman parte de la comisión. Y de ahí es que vienen los trabajo porque tienen que suplir algún nivel de información. Y de ahí es que vienen los obstáculos a los que tú estás haciendo referencia. Bueno, queríamos titular 150,000 inmuebles, pero cuando nos dimos cuenta de que para poder llegar ahí, primero había que hacer toda una labor previa que nos tomaría 1 o 2 años. Entonces nos percatamos de que los 150,000 no iban a poder hacerse en los 4 años. Y fruto de esa nueva realidad, entonces nos planteamos metas intermedias. Y esas metas intermedias, tal y como yo les planteé, bueno, para el 2015, 10,000. Y acabamos con 13,607. Para este año, 40,000. O sea, 27,000 más. Y vamos en muy buen ritmo. ¿Usted va por más entonces? Nosotros vamos por más. ¿Usted piensa ir por más? Nosotros vamos a ir mucho por más. En los próximos 4 años usted va a seguir trabajando. Tenemos ya con esos temas. Bueno, yo iré trabajando en lo que el presidente entienda que yo debo trabajar. Lo que sí te puedo decir, Luis, es que el avance que hemos tenido realmente es algo que nunca nadie pensó que fuese posible. ¿Por qué? Porque te estoy comentando que en 53 años solo se titularon 11,000 parceleros. Y la comisión de titulación en 6 meses tituló 9,000. Ahora, o sea, tituló prácticamente todo lo que se había hecho en 53 años. Entonces, eso con el IAD. Ok. Entonces, aquí hay otro elemento ahora. A ver. Hablamos del problema presupuestario. Sí. ¿Verdad? Hablamos entonces el la problema falta de información de las instituciones. Ahora, tercero, hay otro elemento también que se comenta, que ustedes no sintieron, no recibieron suficiente apoyo, ¿verdad? Suficiente apoyo del presidente de la República en todo el proceso de inicio que ustedes tuvieron. No, falso, no. ¿Quién ¿Hasta qué punto? Dicho eso? No, eso no es cierto, todo lo contrario. La voluntad política firme del presidente siempre ha estado presente. Vuelvo y digo, los obstáculos, aparte de, esa austeridad de ese primer año, son los obstáculos institucionales que datan desde décadas en las entidades miembros de la comisión. Por ejemplo, cuando nos sentábamos con Bienes Nacionales a ver un proyecto X para la constitución de condominios, que es uno de los mecanismos o un paso previo a tu poder titular los apartamentos, ¿con qué nos encontramos? Que esos proyectos no tienen planos. Y uno de los requisitos que me piden mensuras catastrales es yo depositar un juego de planos aprobados por obras públicas. Entonces, si no tengo plano, ¿el qué debo hacer? ¿Y si no están aprobados tampoco? No, pero ponte tú que no tenga plano. Entonces tengo que crear los planos desde cero. Y ese proceso me toma varios meses para entonces después aprobarlo por obras públicas, depositarlo en mensura. Y a partir de ahí es que comienza la posibilidad de titular esos apartamentos. Eso es una reconstrucción. Entonces, eso es un obstáculo de un caso. Los obstáculos con los parceleros, por ejemplo. ¿Con qué nos fuimos dando cuenta? Bueno, el IAD nos identificaba un asentamiento X en una parcela. Cuando nos decía el asentamiento AC115 de tal sitio, está en la parcela 2 del distrito catastral 6. Esas son las informaciones que ellos tienen. Cuando nosotros vamos al campo con nuestras brigadas técnicas, nos damos cuenta que ese asentamiento, hay una parte que está en la parcela 2 del 6. Pero hay otra parte que está en la parcela que le colinda al este o al norte o al sur, que no es del IAD, que es de propiedad privada. Por lo que no podemos entonces titular el asentamiento completo, sino la parte que está sobre la tierra del Estado. Entonces, esos son los obstáculos que fuimos detectando en el camino y que nos retrasaron en ese cumplimiento de esa meta.
pero en cuanto a la voluntad política y al respaldo presidencial, en lo absoluto, siempre ha estado presente. Vamos a ver, esos 13.600, 600, sí. 13.000 y tantos titulados. Del 2015. ¿A qué sector pertenecen? ¿Son la reforma agraria? Son de la reforma agraria. Básicamente. Son de la reforma agraria y son de solares urbanos. En Villarriba, por ejemplo, en los poblados de Guaraguao, de la pista de la Reforma y de Barraquito, con el asentamiento El Limón del Yuna, que es uno de los asentamientos principales porque es donde se produce el arroz. Ahí hubo una titulación de 3.587 personas. Pero posteriormente titulamos en Nagua, en El Factor y en las comunidades de Las Flores, La Pichinga, Los Limones y El Pozo. Ahí fueron 3.541 personas. Pero también titulamos en Las Calderas y en toda la zona de los asentamientos de esa área, y ahí titulamos 510 familias. Pero Nuevo Boca de Cachón también fue titulado, 645 familias. Ahí empezaron de una vez. Entonces. Ahí nosotros comenzamos. Pero en las zonas urbanas hemos titulado en terrenos del CEA, en Santo Domingo Este, en Boca Chica y en Santo Domingo Este, hemos titulado 6.000 solares. 6.000 solares que están listos para transferir a quienes los estén usufructuando. Que ya eso es una labor que debe hacer el CEA. Pero la titulación de todo ese asentamiento... Eso está construido. Esos 6.000 solares que tú hablas. Están, claro, están. Era una sola parcela grande, pero eso está habitado ahí. Se subdividió, claro, totalmente, en 6.000 nuevas parcelas que tienen ya sus títulos de propiedad. Pero por otro lado, en Villa Altagracia también, ahí tenemos 800 personas tituladas en terrenos del CEA. O sea que es un grupo, ¿no?, de terrenos de la reforma agraria, del sector urbano y de apartamentos que ahora ya pensamos iniciar la titulación del residencial José Contreras. Otros sectores también opinan al respecto, sí, y entienden que una de las debilidades que ha tenido la comisión es la no integración de lo que es parte de la sociedad civil. No tiene participación en ese aspecto y por lo tanto eso le ha hecho que los procesos se le tarden a ustedes más por no tener esa participación activa y militante de la sociedad civil. Mira, Luis, es que realmente los procedimientos de la titulación están legalmente facultados para llevarlo a cabo instituciones del Estado, no de la sociedad civil. Aún así, hemos cumplido con el mandato del 624-12, donde pide que este sea un proceso lo más plural y participativo posible. Nosotros nos hemos sentado ¿Hay la queja, con entonces? las ONGs. No, pero hay que ver de quiénes son las quejas ahora. ¿Y qué de las aportar? Instituciones involucradas en el sector de la vivienda y de la titulación nos hemos sentado. Ciudad Alternativa nos hemos Porque sentado varias veces. Claro que sí. Puede colaborar. Nos hemos sentado con Copadeva. Nos hemos sentado también con este otro proyecto, Habitat. Con las ONGs que tienen que ver con el tema, sí. Con grupos que tienen intereses, no. Eso son cosas diferentes. Hay asociaciones de profesionales que tienen un interés pecuniario, financiero, en el proceso de la titulación, que lo que quieren es que lo involucren, ¿no?, en el trabajo. ¿Para qué? Como subcontratistas. Ya eso es otra cosa. Esos son intereses. Pero instituciones de la sociedad que puedan civil aportar y que trabajan con el tema de vivienda. Vuelvo y digo, Ciudad Alternativa, que todos reconocen aquí en este país que Ciudad Alternativa es uno de los principales. Ciudad Alternativa, Copadeva también y el proyecto Habitat. Nos hemos sentado y ellos nos han dado sus puntos de vista de cómo nosotros podemos. Pero están recomendando incluso que hay algunos procesos que no son lo suficientemente transparentes y que por lo tanto están de alguna manera recomendando de que en cada una de las instituciones que constituyen la comisión haya una veeduría. Es que hay una comisión de veeduría. La comisión de titulación, como un órgano del Ministerio de la Presidencia, se sujeta a la comisión de veeduría del Ministerio de la Presidencia y todo pasa por esa comisión y no ha existido la primera denuncia con prueba sustentada de que algo se haya estado manejando de una forma que no sea transparente. Inclusive nosotros ni siquiera manejamos presupuesto. El presupuesto viene del Ministerio de la Presidencia. Lo que la comisión hace es que le pide los requerimientos al ministerio y el ministerio es quien
quien nos compra los equipos, nos nombra el personal. O sea, por las manos de la comisión no pasa un solo centavo. Y gracias a Dios que eso es así. Ahora, a mí finalmente, porque el tiempo ya se lo ha agotado, caramba, qué pena. La gente que nos está mirando, que tiene una vivienda construida en un terreno que puede ser del Estado o un terreno que puede ser de un particular, como ocurre también, cantidad de terrenos que la gente dejó, pero que después viene un proceso de reclamación de esos terrenos. Se habla que la zona norte de la capital, muchísimas construcciones, hay urbanizaciones. Los 14 barrios de la parte que son de terreno de propiedad privada. De la familia Vicini. Exactamente. Así es. Entonces yo digo, la gente, ¿qué tú le puedes decir a la gente? Sí, ese proceso va a seguir, va a abarcar no solamente la parte que es terreno del Estado, sino que va a abarcar esos terrenos que son propiedad privada. La gente, ¿cómo puede orientarse de este proceso? ¿Dónde debe ir? ¿Qué colaboración puede prestar? Porque hasta ahora yo veo que tú dices que todos los recursos los va a aportar el Estado. O sea, la gente puede aportar, porque hay... Para el procedimiento de la titulación. Ahora, el que ocupe un predio del Estado, un apartamento o algo, debe pagarlo. Ya eso es otra cosa. Entonces, ahí voy. Todo el que esté viviendo en un apartamento del Estado, por ejemplo, debe ir a bienes nacionales, a regularizar su situación con bienes nacionales. Y con bienes nacionales nosotros trabajamos para titular esos inmuebles. En el caso de los parceleros, su institución es el IAD, tienen que ir al IAD. En el caso de los que estén en tierras del CEA, al CEA. En cuanto a la propiedad privada, el Estado no puede realmente titular ocupaciones en la propiedad privada, porque la propiedad privada está garantizada por un certificado de título. No puede ser un intermediario. Pudiera ser un intermediario, pero realmente no está facultado legalmente para eso. Está facultado para todo lo contrario, para hacer valer ese derecho de propiedad privada. Ahora, lo que pasa es que es difícil en un país como este, donde tú tienes un asentamiento de 40 años, de más de 500 familias, de más de 1000 familias, en una tierra de propiedad privada, ¿cómo tú lo sacas? Un problema social. Bueno, eso es una crisis social. Entonces, es algo de amplio espectro que realmente hay que ir viendo caso por caso para buscarle una solución puntual a cada uno de ellos. Bueno, de verdad que te agradecemos. Ahí se hace mucho más complejo todavía. Hay mucho material para seguir hablando, ¿no? Interesantísimo ese proyecto. En ese tiempo que has estado frente a esta comisión, creo que maneja muy bien este tema. Muy bien, pero hay muchas cosas que seguir hablando sobre esa comisión. Y hay mucho más por hacer y vamos por más. Entonces ustedes dan una nueva meta ahora para el próximo... No, para este año 40,000. Y la idea es que para el primer año de la próxima gestión, 40,000 más. 5 segundos. Y ya vamos por los 100,000. 5 segundos. Sí. Lo que significa ahora que en lo adelante, pienso yo, deben difundir más lo que está haciendo la comisión. Eso hay mucha especulación. Toda la información que te tengo aquí ha sido rebatida de una manera brillante de tu parte. Entonces necesita mayor presencia pública y mayor divulgación de lo que hace. Cuando mis buenos amigos de los medios de comunicación nos llamen, vamos a estar yendo a cada uno de esos programas. Debe ser usted proactivo. De estrategia de comunicación. Debe ser proactivo en eso. Señor, bueno. Vamos a tomar José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan José. Ha sido un placer recibirte acá y te dejamos las puertas abiertas. A usted, amables televidentes. Gracias. Hemos concluido hoy una entrega más de su programa Visión Integral y le esperamos el próximo sábado en esta cita obligada.